Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que estoy seguro de que les va a tocar el corazón. Si son fans de las historias de amor que dejan huella, de esas que te hacen suspirar y creer un poquito más en el destino, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Kerem y Hande, dos personas cuyas vidas se entrelazaron de una manera tan hermosa que el resultado es un libro que no solo narra su amor, sino que lo demuestra. Prepárense para ser conmovidos, porque vamos a hablar de un gesto que de verdad te va a emocionar. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botón de suscribirse, así no se pierden ninguna de nuestras historias. El título lo dice todo, Kerem y Hande, el libro que demuestra su amor. Un gesto que te emocionará. Y es que a veces el amor no necesita grandes declaraciones ni gestos ostentosos. A veces se manifiesta en los detalles más pequeños, en la dedicación silenciosa, en la creación de algo tangible que encapsula toda una vida compartida. Hoy vamos a desgranar esa historia, a entender por qué un libro puede ser el máximo exponente de un amor profundo y duradero, y a descubrir ese gesto particular que hizo que la historia de Kerem y Hande resonara tan fuerte. ¿Cómo se puede convertir el amor en palabras escritas? ¿Qué tipo de amor impulsa a crear un legado así? Acompáñenme en este viaje para descubrirlo. Piensen por un momento en su propia vida, en las personas que han marcado una diferencia, en los momentos que atesoran. El amor en todas sus formas es el motor de nuestras vidas, la chispa que enciende la alegría, el refugio en los momentos difíciles. Y cuando ese amor es tan puro y genuino, como parece ser el de Kerem y Hande, la necesidad de inmortalizarlo se vuelve casi instintiva. Imaginen tener la oportunidad de condensar años de risas, de apoyos mutuos, de sueños compartidos, en algo que puedan tocar, hojear y revivir una y otra vez. Eso es precisamente lo que Kerem y Hande lograron. El concepto de el libro que demuestra su amor es en sí mismo una metáfora poderosa. No es solo una recopilación de recuerdos, es un testamento. Es la prueba viviente de que su conexión era real, profunda y significativa. ¿Cómo se escribe un libro así? Probablemente no fue un proceso rápido ni sencillo. Requiere tiempo, paciencia, introspección y sobre todo, un amor que motive cada palabra, cada página. Podríamos imaginar que este libro contiene cartas de amor, poemas, quizás diarios compartidos, fotografías, incluso pequeñas anécdotas que solo ellos dos entenderían. Es la materialización de su universo íntimo. Y es aquí donde entra la parte que te va a emocionar. No se trata solo de que existan estas memorias, sino de asterisco como asterisco fueron presentadas o de asterisco que asterisco gesto específico acompaña a este libro. Podría ser algo tan sencillo como un prólogo escrito por uno de ellos para el otro, o tal vez el propio libro fue un regalo sorpresa en una ocasión muy especial. O quizás la gran revelación está en el contenido mismo, en un capítulo o una frase que resume la esencia de su relación de una manera tan conmovedora que te deja sin aliento. A veces un simple te amo, escrito con la mano de la persona que amas, tiene más peso que 1000 palabras dichas a la ligera. Para entender la magnitud de este gesto, pensemos en la dedicación que implica. Crear un libro, especialmente uno tan personal, requiere una gran inversión emocional. Es mirar hacia atrás, revivir experiencias, y luego encontrar las palabras adecuadas para plasmarlas. Requiere valentía para ser vulnerable, para compartir los momentos más íntimos, y una confianza inmensa en la persona para quien va dirigido. Kerem y Hande, al crear este libro, no solo compartieron su amor, sino que también se regalaron a sí mismos, sus historias, sus sentimientos, a través de la tinta y el papel. ¿Y ese gesto, qué puede ser tan emocionante? Podría ser la forma en que el libro fue presentado. Imaginen una cena íntima, una luz tenue, y de repente Kerem saca de su abrigo un libro envuelto en un papel elegante. O Hande en su cumpleaños, recibe una caja con un libro dentro y al abrirlo, descubre que cada página está dedicada a ella, a su historia juntos. La sorpresa, la emoción de ver plasmado un amor tan palpable, sería indescriptible. También podría ser el contenido en sí. Tal vez hay una página dedicada a su primer encuentro, detallando cada mirada, cada palabra. O un capítulo sobre los desafíos que superaron juntos, mostrando la fortaleza de su vínculo. Y luego ese gesto que rompe el corazón y lo une de nuevo, una dedicatoria final que sella su compromiso, una frase que resume toda la belleza de su amor. Piensen en algo así: para Hande, mi universo.
Este libro es solo un pequeño intento de capturar la inmensidad de lo que siento. Cada página es un latido de mi corazón para ti. ¿No es conmovedor? Otra posibilidad, y esto me parece fascinante, es que el libro no solo sea un registro de su pasado, sino también una guía para su futuro. Quizás en sus páginas hay consejos que se han dado mutuamente, sueños que se han prometido cumplir, o simplemente la reafirmación de un amor que seguirá creciendo. Ese es el tipo de amor que te hace creer en historias eternas, en el tipo de amor que inspira. Podríamos imaginar que el libro comienza con un título dedicado, Nuestro viaje, crónicas de un amor incondicional. Y luego el primer capítulo, el primer encuentro, donde el destino sonrió. Describiendo quizás cómo se conocieron, ese momento de chispa inicial que cambió el curso de sus vidas. A continuación los desafíos, la fuerza que nos une, narrando cómo, ante la adversidad, su amor se fortaleció convirtiéndose en un ancla en la tormenta. Y podríamos seguir con capítulos como los sueños compartidos, tejiendo un futuro juntos, o la cotidianidad, la belleza de lo simple. Cada sección, un reflejo de las diferentes facetas de su amor. Y luego ese gesto final que realmente te toca. Imaginen que el libro culmina con una página en blanco, o con una única frase escrita en letra grande y elegante, y aquí, mi amor, comienza el siguiente capítulo. Juntos. Eso te da una sensación de continuidad, de que su historia no termina con ese libro, sino que se proyecta hacia el infinito. O tal vez, la dedicatoria es más íntima, algo como, para mí Ande, la musa de mi vida, la que hace que cada día sea una aventura. Que este libro sea un recordatorio de que te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y de que cada página que escribamos juntos será mi mayor tesoro. Es importante recalcar que el valor de un gesto así no reside en su ostentación, sino en su autenticidad y en el significado que encierra. Un gesto que demuestra amor no tiene por qué ser caro o extravagante. De hecho, los gestos más profundos suelen ser aquellos que nacen de la comprensión íntima del otro, de la dedicación y del tiempo invertido. El hecho de que Kerem y Ande hayan decidido plasmar su amor en un libro, y más aún, que ese libro contenga un gesto que nos conmueve, nos habla de una conexión genuina, de un respeto mutuo y de una profunda apreciación por la relación que han construido. Este tipo de historias nos recuerdan que el amor, cuando es verdadero, busca expresarse de formas creativas y duraderas. Un libro es una forma de inmortalizar no solo los momentos, sino también las emociones, las lecciones aprendidas y el crecimiento personal que se experimenta dentro de una relación. Es un legado para ellos mismos y quizás, para las generaciones futuras. Pensemos en la cantidad de tiempo y esfuerzo que debió implicar la creación de este libro. No es algo que se haga de la noche a la mañana. Requiere reflexión, organización, y una profunda conexión emocional con el tema, su amor. Cada palabra elegida, cada fotografía seleccionada, cada anécdota contada, lleva consigo la huella de su relación. Es un acto de amor en sí mismo, la creación de algo tan personal y significativo. Y ese gesto que te va a emocionar. A menudo los gestos más impactantes son aquellos que revelan una comprensión profunda de la otra persona. Quizás el libro contenía un capítulo dedicado a los sueños secretos de Ande que Kerem había escuchado y recordado, o viceversa. O tal vez, incluía una recopilación de todas las canciones que habían marcado momentos importantes en su relación, cada una con una pequeña nota explicando por qué era especial. Estas son las cosas que demuestran que no solo se aman, sino que se conocen íntimamente, que se valoran y se celebran. Imaginen la escena, Ande abriendo el libro con curiosidad, pensando que es un álbum de fotos o algo similar. Y de repente se encuentra con una narración detallada de cómo Kerem se enamoró perdidamente de ella en un momento específico, un momento que ella quizás ni siquiera recordaba con tanta claridad. O un capítulo donde Kerem describe cómo Ande lo inspiró a superar un gran miedo, o a alcanzar una meta que parecía inalcanzable. Esas revelaciones, esas confirmaciones de que su amor ha sido una fuerza positiva y transformadora, son las que verdaderamente tocan el alma. Incluso podría ser algo tan sencillo como una lista de las cosas que Kerem más ama de Ande, detalladas página tras página, con pequeñas ilustraciones o citas que las acompañan. O un capítulo entero dedicado a las pequeñas rutinas diarias que para ellos son el corazón de su amor, el café de la mañana juntos, las conversaciones antes de dormir, las risas compartidas viendo una película. Estas cosas, que para el mundo exterior pueden parecer triviales, son precisamente lo que hacen que una relación sea única y especial.
El libro que demuestra su amor es, en esencia, una carta de amor escrita a lo largo de muchos años y presentada de una manera tangible y perdurable. Y el gesto que te emocionará es la culminación de todo ese esfuerzo, el punto culminante que eleva esa carta de amor a un nivel trascendental. Es la confirmación de que, a pesar de los altibajos de la vida, su amor ha sido una constante, una fuerza que los ha guiado y fortalecido. En definitiva, esta historia de Kerem y Ande, y especialmente ese gesto revelador dentro de su libro que demuestra su amor, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor verdadero. Nos enseña que el amor no solo se trata de sentir, sino también de hacer, de crear, de dejar un legado. Nos muestra que los gestos más poderosos son aquellos que provienen del corazón, aquellos que están llenos de intención y significado. Y ahora, llegamos a la parte donde vamos a resumir un poco todo lo que hemos explorado hoy. Hemos hablado de Kerem y Ande, de su increíble historia de amor, y de cómo han plasmado esa conexión en un libro. Hemos analizado la profundidad de un gesto que demuestra amor, un gesto que, estamos seguros, les ha tocado el corazón. Hemos reflexionado sobre la importancia de la autenticidad, la dedicación y la comprensión mutua en una relación. Este libro no es solo una recopilación de recuerdos, es un testimonio de un amor que ha crecido, que ha superado obstáculos y que ha sido celebrado en cada página. Ese gesto final, sea cual sea su naturaleza exacta, es la cereza del pastel, la confirmación palpable de un amor que trasciende las palabras. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Espero de verdad que les haya inspirado y emocionado tanto como a mí. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que fue ese gesto que te emocionará? ¿Han tenido alguna experiencia similar, o conocen a alguien que haya demostrado su amor de una manera tan única? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y me encanta que participen en la conversación. Y antes de irnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.